Imagina esto, un mundo donde los hombres lo controlan todo, donde la violencia es el único idioma y la lealtad solo es una palabra hasta que alguien te pone una pistola en la cabeza. Pero entonces, ella apareció, una mujer tan aterradora que incluso sicarios curtidos se quedaban en silencio cuando oían su nombre. Su alias, la China. Su nombre real, Melissa Margarita Calderón Ojeda. Y su legado, más de 150 asesinatos, desatando una guerra brutal dentro del poderoso cártel de Sinaloa, y más tarde incluso fundando su propio cartel. Esto no es solo otra historia sobre narcos. Esta es la increíble historia de una mujer que se enfrentó cara a cara con el Chapo Guzmán y pagó el precio más alto. Melissa Margarita Calderón Ojeda nació el 12 de agosto de 1984 en Baja California Sur, México. Y la verdad, nadie sabe gran cosa sobre su vida temprana. No hay historia triste, no hay infancia destrozada. Nada, una hoja en blanco. Lo cual, si lo piensas, hace que su transformación sea aún más escalofriante. Como si simplemente hubiera aparecido de la nada, lista para desatar el infierno. Su camino hacia el lado oscuro comenzó oficialmente en 2005, cuando se vinculó con el infame Cártel de Sinaloa. No era simplemente unirse a una banda, era entrar a una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas del planeta, básicamente el grupo de El Chapo Guzmán. La China empezó trabajando para Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, uno de los principales hombres de El Chapo, prácticamente su mano derecha. Pero aquí está lo más loco. La mayoría de la gente tiene que arrastrarse durante años dentro de un cártel. Años de probarse, de derramar sangre, de traicionar. No la China. Ella ascendió a toda velocidad. Y sí, dejó una montaña de cadáveres a su paso. No heredó su poder. Lo tomó con ambas manos, usando pura fuerza, puro miedo, y siendo brutalmente eficiente. A principios de la década de 2010, tras solo unos pocos años en el negocio, Melissa Calderón Ojeda ya no era una simple soldado. Dirigía las Fuerzas Especiales de los Dámaso. Aunque Dámaso dirigía su propia facción dentro del cártel de Sinaloa, trabajaba en estrecha coordinación tanto con el ala de El Chapo Guzmán como con la de El Mayo Zambada. Y esto no era una pandilla cualquiera. Era el escuadrón élite de sicarios de Dámaso. Su trabajo, ejecutar rivales, aterrorizar a cualquiera que se interpusiera y asegurar territorio, sin importar cuántos cadáveres hiciera falta. Piénsalo bien, una mujer dirigiendo uno de los grupos más violentos y temidos dentro de uno de los cárteles más brutales del mundo. No consiguió el puesto por ser amable, lo tomó, y más aún, no solo los dirigía, los aterrorizaba. En aquel tiempo, la organización que encabezaba, compuesta por al menos 50 sicarios, estuvo detrás de decenas de ejecuciones. Informes locales y federales atribuyen a la China más de 150 asesinatos, muchos de ellos con tortura y desmembramiento. Según testimonios recabados por la Policía Federal, la jefa criminal a menudo dejaba los restos de sus víctimas en la puerta de sus familiares o asociados como advertencia. Este es el detalle más salvaje, y lo dice todo. Sus propios sicarios, tipos que viven de matar y que probablemente ya no sienten nada, confesaron después que estaban horrorizados por sus métodos. En un mundo donde la tortura es casi rutina, que sus propios asesinos se escandalizaran por su crueldad, eso es otro nivel. No era solo violencia por dinero, era una clase torcida, casi artística, de salvajismo que iba más allá, incluso de las reglas oscuras del cártel. Y quizá, solo quizá, esa brutalidad extrema fue el principio de su fin. Se dice que repartía bolsas de cocaína gratis a quienes creía que habían hecho bien su trabajo. Bajo el mando de la China, la hermosa ciudad de La Paz, Baja California Sur, se convirtió en una zona de guerra. En serio, imagínalo.
cuerpos apareciendo por todas partes, asesinatos como noticia diaria, y una pesada manta de puro miedo cubriendo la ciudad. Pero no era alguien impulsiva sin más. No, era inteligente, estratégica, organizada, mortalmente eficiente. El tipo de persona que no ves venir hasta que ya es demasiado tarde. Sus operaciones eran tan devastadoramente efectivas y tan crueles que incluso la cúpula del cártel empezó a ponerse nerviosa. Y en el mundo del narco, cuando llamas demasiado la atención, esa atención trae policías y los policías derrumban toda la operación. La China, con su nivel de violencia desmedida, se había convertido básicamente en un enorme foco sobre todo el negocio ilegal. Así que alguien en las sombras, alguien muy arriba, decidió, tenía que desaparecer. Resulta que ser demasiado buena matando también puede hacer que te maten. La caída de la China dentro de la facción de los Dámaso fue rápida, brutal y profundamente personal. En 2014, su liderazgo fue puesto en duda cuando sus superiores en el cártel de Sinaloa ordenaron reemplazarla por Abel Naum Quintero Manjarrez, alias El Grande, un operador de alto rango recién salido de prisión. Esta decisión desencadenó su ruptura con la organización y, para colmo, supuestamente la obligaron a ver cómo él asesinaba a su primer novio, Eric Dávalos. No era solo perder su puesto, era un infierno personal, una traición tan profunda que encendió un incendio dentro de ella. Pero la China no era una pieza que se deja caer y ya. Era una comandante, una fuerza de la naturaleza, y no iba a irse en silencio. Impulsada por pura venganza, se levantó y se reorganizó rápido. Se alió con su segundo novio, Héctor Pedro Camarena Gómez, apodado El Chino, y con una rapidez aterradora retomó el control de su antiguo grupo de sicarios. Pero ya no era solo una vendetta personal, era una guerra civil abierta dentro del cártel. Luego vino la bofetada definitiva al cártel de Sinaloa. Se separó. En un movimiento que nadie vio venir, la China y el Chino formaron su propio cártel independiente. Lo llamaron el Cártel de California Sur. Con ella como jefa, el Chino tomó el cargo de segundo al mando. Sergio El Scar Beltrán se convirtió en jefe de sicarios. Rogelio El Tyson Franco quedó a cargo de la logística. Y Pedro El Peter Cisneros fue nombrado responsable de la venta de drogas y la desaparición de cuerpos. No era solo una escisión, era una amenaza directa y frontal al mayor capo del planeta. Su grupo estaba formado por al menos 300 vendedores callejeros y se hizo conocido por moverse en motocicletas rojas. Su rápida expansión fue impulsada por una red de protección de policías corruptos que le daban información sobre operativos, ocultaban pruebas y la ayudaban a escapar cuando las cosas se ponían feas. El nuevo y brutal cártel de la China se convirtió en la máxima prioridad para la policía, y ella se vio obligada a cambiar constantemente de casas de seguridad y vehículos para no ser capturada. A principios de agosto, preocupada de que sus vehículos ya fueran conocidos por las autoridades y temerosa de ser rastreada, la China ordenó a El Tyson, encargado de logística, comprar una camioneta. El Tyson organizó que 2 amigos de sus padres se reunieran con ella para venderle su vehículo, pero cuando llegaron, la jefa narco los mandó asesinar en lugar de pagar. El Peter, encargado de deshacerse de los cuerpos, entró en acción y llevó los cadáveres a una zona aislada al norte de la ciudad. Sin embargo, cuando el Tyson llegó y vio que sus amigos inocentes habían sido brutalmente asesinados, se enfadó y amenazó con acudir a la policía. En un ataque de ira ante su supuesta traición, la China le habría cortado los antebrazos a El Tyson antes de matarlo. Lo enterró junto a sus otras víctimas en la misma fosa sin marcar. Poco después, se dice que el jefe de sicarios, El Scar, asesinó a su prostituta favorita después de que ella se negara a seguir viéndolo por sus violentas inclinaciones sexuales.
La gota que colmó el vaso llegó cuando la China apuntó contra el Tocho, un narco de su antiguo cártel que disputaba territorio en La Paz. Tras un intento fallido de secuestro contra el Tocho, sus hombres lograron detener a su novia Lourdes, a quien la China supuestamente torturó brutalmente para obtener información y luego asesinó al día siguiente. Lourdes, junto con la prostituta asesinada por el SCAR, fue enterrada en una fosa cercana a las 3 víctimas anteriores. El novio de la China, el chino, horrorizado por el monstruo en que se había convertido su pareja, abandonó el nuevo cártel y fue capturado rápidamente por la policía. En septiembre de 2015, el reinado de terror de la China finalmente terminó. Y no fue en un tiroteo épico ni en una lluvia de balas. No. Pasó en el lugar más común del mundo, la terminal de un aeropuerto. Solo intentaba tomar un vuelo en Cabo San Lucas, probablemente tratando de huir del desastre que había creado. Y ahí fue cuando la policía se acercó tranquilamente, sin disparos, sin resistencia final. Solo una mujer que alguna vez gobernó la muerte, detenida cuando intentaba tomar un avión. Pero aquí viene el golpe más duro. Fue traicionada por el chino, el hombre al que amaba, su compañero del crimen, con quien fue a la guerra, fue quien la entregó para salvarse. Lo llevaron a Ciudad de México y, al ser interrogado, soltó rápidamente toda la historia de cómo el comportamiento de la China se había salido de control. Más tarde, el chino recibió una condena de 9 años por drogas y armas, probablemente como parte de un acuerdo. Tras su arresto, la China fue enviada a una prisión de máxima seguridad. Piensa en algo tipo Alcatraz, pero en México. Enfrentó cargos enormes, montones de asesinatos, narcotráfico. Pero su batalla legal se alargó durante años, casi una década. Finalmente, en mayo de 2024, Melissa Calderón Ojeda recibió su sentencia. 20 años de prisión por homicidio calificado con premeditación y alevosía. Tras casi 9 años, por fin se hizo algún tipo de justicia. Y aquí está lo más impactante, el verdadero efecto. En cuanto fue encerrada, la ciudad de La Paz, que ella había convertido en una zona de guerra, empezó a calmarse. Los homicidios bajaron. El orden volvió lenta y dolorosamente. Era como si su ausencia hubiera sacado el cuchillo del cuello de la ciudad. Baja California Sur, que ella había destrozado, empezó a sanar, convirtiéndose otra vez en una de las regiones más seguras de México. Es una señal clara. Si eliminas el mayor problema, las cosas sí pueden mejorar. Melissa, la China. Calderón Ojeda no solo hizo historia, la atravesó como una bala, dejando una cicatriz permanente. No fue solo una narco más, no fue un peón, fue algo mucho más peligroso. Una mujer sin límites, sin miedo y absolutamente sin lealtad. Ni siquiera hacía el cártel que prácticamente la creó. Gracias por ver Informe Secreto. Si este video sobre la China te hizo pensar, dale like, suscríbete para más análisis profundos del bajo mundo criminal y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la China fue producto de su entorno o una verdadera mente criminal que eligió su camino? Nos vemos pronto.